Bienvenidos de nuevo, fans del universo BNHA. Hoy en Izuku Fanfiction les traemos una nueva historia titulada Un nuevo comienzo. Izuku Midoriya jamás pensó que una sola noche cambiaría el rumbo de su vida. Un inesperado giro lo une a Nejire Hado y juntos enfrentarán la llegada de una nueva vida, mientras la envidia, los rumores y las conspiraciones en la UA buscan arrebatarles la felicidad. Será una historia llena de amor, comedia, drama y lucha, donde Deku descubrirá que ser un héroe no siempre significa salvar al mundo. A veces significa proteger a quienes más amas. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ningún capítulo. Sígueme también en mis redes sociales que te dejo en la descripción, porque este es solo el inicio de un nuevo comienzo. Capítulo 1. Una noche olvidada. El sonido de la música retumbaba en las paredes de la casa, mezclándose con risas y gritos de jóvenes que disfrutaban de la fiesta sin preocuparse por el mañana. Izuku Midoriya nunca había sido alguien que asistiera a este tipo de eventos, pero después de que sus amigos insistieran una y otra vez, terminó cediendo. Vamos, Midoriya, relájate un poco, le dijo Mirio, dándole una palmada en la espalda. No todos los días tienes la oportunidad de disfrutar una fiesta así. Sí, lo sé, respondió Izuku, tomando su primer vaso de alcohol. No estaba acostumbrado a beber, pero conforme pasaban las horas y la presión de sus compañeros aumentaba, terminó aceptando trago tras trago. Pronto, la sensación de mareo se convirtió en una embriaguez que nubló su juicio. No muy lejos de él, Nejire Hado estaba en un estado similar. Reía con despreocupación, tambaleándose mientras intentaba bailar con Mina y los demás. Su rostro estaba enrojecido y sus ojos apenas podían enfocarse. En algún momento de la noche, Izuku notó que unos tipos que no reconocía se acercaban demasiado a Nejire. No le gustó la manera en que la miraban, y mucho menos cómo intentaban convencerla de que los acompañara afuera. Vamos, preciosa, solo será un rato. Te divertirás con nosotros. Nejire parpadeó lentamente, tratando de entender lo que decían, pero antes de que pudiera responder, una mano firme se apoyó en el hombro del sujeto. Ella no va a ir a ningún lado con ustedes, dijo Izuku con voz firme, aunque su postura tambaleante traicionaba su estado. ¿Y tú quién eres? ¿Su novio o algo así? No, pero sé que no quiere irse con ustedes. Los tipos intentaron insistir, pero la determinación de Izuku y la presencia de otros conocidos hicieron que se marcharan con malas caras. Nejire, en su borrachera, se aferró al brazo de Izuku y apoyó la cabeza en su hombro. Eres un héroe, Deku mi héroe. Izuku no supo en qué momento la fiesta comenzó a desvanecerse de su memoria. Todo era borroso. Solo recordaba la sensación cálida de la mano de Nejire y su risa suave antes de que todo se volviera oscuridad. El sol matutino se filtraba por la ventana, golpeando el rostro de Izuku y obligándolo a despertar. Su cabeza palpitaba con un dolor insoportable, y su boca estaba seca como el desierto. Gimió, girándose en la cama, pero cuando sintió una presencia a su lado, su cuerpo se congeló. Con el corazón acelerado, abrió los ojos y vio a Nejire Hado durmiendo junto a él. Y lo peor de todo, ambos estaban completamente desnudos. ¿Qué carajos?, exclamó en voz baja, llevándose las manos a la cabeza. Nejire comenzó a removerse entre las sábanas, frotándose los ojos con una expresión somnolienta. Cuando su mirada se encontró con la de Izuku, su confusión fue evidente. «Deku», murmuró, y entonces su cerebro registró su situación. Bajó la vista lentamente, viendo su propio cuerpo expuesto y las prendas dispersas por la habitación. Hubo un silencio sepulcral. «Dime que no hicimos lo que creo que hicimos», susurró Nejire, con una expresión pálida. Izuku tragó saliva. «Yo no recuerdo nada». Nejire cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. «Esto nunca pasó». «¿Eh? Nadie debe saberlo. No recordamos nada, así que simplemente olvidémoslo». Izuku asintió de inmediato. «Sí. De acuerdo. Nunca pasó». Se vistieron en un silencio incómodo y cada uno se fue por su lado. Trataron de seguir con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Pero las consecuencias no tardaron en aparecer. Unos días después, Nejire comenzó a sentirse extraña. Náuseas matutinas, fatiga constante, un cambio en su apetito. Al principio lo ignoró, pensando que solo estaba enferma o demasiado cansada por el entrenamiento. Pero cuando un retraso inesperado se sumó a la ecuación, el miedo comenzó a asentarse en su pecho.
Con manos temblorosas, compró una prueba de embarazo y se encerró en su baño. El tiempo de espera fue eterno. Su respiración era errática, sus pensamientos estaban desordenados. Finalmente, con el corazón latiendo a toda velocidad, bajó la mirada al test. 2 líneas. Nejire sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Capítulo 2. Decisiones. Nejire sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las 2 líneas en la prueba de embarazo eran tan claras, tan innegables, que su mente se negó a aceptarlo al principio. Tal vez era un error. Tal vez debería hacer otra prueba. Pero en el fondo, sabía la verdad. Su cuerpo le había estado enviando señales por días, y ahora tenía la confirmación que tanto temía. Estaba embarazada. Sus manos temblaban al aferrarse al pequeño dispositivo. Su respiración era irregular, y una sensación de vértigo la obligó a sentarse en el suelo del baño. Miró su reflejo en el espejo. Su rostro estaba pálido, sus ojos, grandes y normalmente llenos de vida, ahora reflejaban un miedo que nunca antes había sentido. ¿Qué voy a hacer?, susurró, abrazándose las rodillas. Había sido un error. Una noche de borrachera, una serie de malas decisiones y ahora su vida podía cambiar para siempre. ¿Qué van a decir mis padres? La imagen de sus padres apareció en su mente. Siempre habían tenido grandes expectativas para ella. Era una de las mejores estudiantes de su generación, una futura heroína de renombre. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de que estaba embarazada? ¿De que, ni siquiera en una relación, había quedado embarazada por accidente? Se imaginó la decepción en sus rostros. Las palabras duras. El silencio incómodo. ¿Y mis amigos? ¿Qué dirían Mirio y Tamaki? Mina, Ochako, los demás. ¿La verían diferente? ¿La juzgarían? Y luego estaba la sociedad en general. ¿Cómo va a reaccionar la gente cuando descubran que Nejire Ado, la radiante y energética estudiante de la UA, quedó embarazada antes de siquiera graduarse? La presión se acumulaba en su pecho. ¿Y si simplemente no lo tengo? El pensamiento cruzó su mente antes de que pudiera detenerlo. Se quedó en silencio, sorprendida de haberse planteado esa posibilidad. Era una opción. Si lo hacía, nadie tendría que saberlo. Podría seguir con su vida como si nada hubiera pasado. No tendría que enfrentar el juicio de los demás. No tendría que cambiar su futuro. Pero entonces, llevó una mano a su abdomen. Dentro de ella, había una vida creciendo. Una vida que no pidió venir al mundo, pero que ahora dependía completamente de ella. Podía fingir que no estaba ahí. Podía tomar la decisión y nadie la juzgaría por ello. Pero ¿podría ella misma vivir con eso? El conflicto dentro de ella era abrumador. Nunca había sido alguien insegura, nunca había dudado tanto en su vida. ¿Y qué hay de Izuku? El nombre vino a su mente, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Izuku no sabía nada. No tenía idea de lo que habían hecho aquella noche. ¿Debía decirle? ¿Era su derecho saberlo? Nejire se mordió el labio. Recordó la expresión de horror en el rostro de Izuku cuando despertaron juntos. Cómo ambos habían estado de acuerdo en olvidar lo sucedido. Si le decía ahora, ¿qué haría él? ¿La apoyaría? ¿Se haría responsable? ¿O intentaría alejarse? Izuku Midoriya siempre había sido alguien noble y de buen corazón. Pero eso no significaba que estuviera listo para ser padre. Ninguno de los dos lo estaba. Nejire suspiró y cerró los ojos con fuerza. No podía tomar esta decisión sola. Necesitaba consejo, alguien que la ayudara a pensar con claridad. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y buscó un número en sus contactos. El tono de llamada sonó una vez. 2 veces. Hola. Nejire tragó saliva. Necesito hablar contigo. La voz del otro lado de la línea se quedó en silencio por un momento antes de responder. Nejire. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nejire respiró hondo. No estoy bien. Capítulo 3. Confesiones. El sonido del tono de llamada se hacía eterno en los oídos de Nejire. Cada segundo que pasaba hacía que su corazón latiera más rápido. Finalmente, la voz de Yuyuaya rompió el silencio. Nejire. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Nejire tragó saliva con dificultad, sintiendo un nudo en la garganta. No estoy bien, susurró, cerrando los ojos con fuerza. Yuyu, necesito que vengas. Estoy en el baño del 3er piso. Hubo un pequeño silencio en la línea antes de que Yuyu respondiera con seriedad. Voy para allá. Espérame. Nejire dejó caer el teléfono a un lado y se abrazó las piernas, aún sentada en la fría baldosa del baño.
La prueba de embarazo seguía en su mano, como un recordatorio ineludible de la realidad que la estaba consumiendo. El tiempo pareció avanzar lento, pero al mismo tiempo se sintió como un parpadeo cuando escuchó la puerta abrirse de golpe. Nejire. La voz de Yuyu estaba llena de preocupación. Nejire levantó la mirada, y en cuanto Yuyu la vio acurrucada en la esquina del baño, con su rostro pálido y los ojos rojos de tanto llorar, su expresión cambió a puro pánico. ¿Qué pasó? ¿Estás herida?, preguntó, acercándose de inmediato. Nejire negó con la cabeza, sin poder hablar todavía. ¿Entonces qué? ¿Por qué me llamaste así? Me asustaste, Nejire. Temblando, Nejire extendió su mano, mostrándole el test de embarazo. Yuyu frunció el ceño por un segundo, pero en cuanto vio las 2 líneas, su rostro se quedó en blanco. ¿Es una broma? Nejire negó de nuevo. No es una broma. Yuyu sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Estás embarazada? Nejire asintió lentamente, con los ojos cristalinos. El silencio que siguió fue abrumador. Yuyu miró la prueba, luego a Nejire, luego otra vez la prueba, como si su cerebro se negara a procesar lo que estaba viendo. Finalmente, dejó escapar un suspiro largo y pesado antes de dejarse caer de rodillas junto a su mejor amiga. Nejire, ¿cómo pasó esto? Nejire se mordió el labio. Yo no lo sé. No lo recuerdo bien. ¿Qué quieres decir con que no lo recuerdas?, preguntó Yuyu con el ceño fruncido. Nejire bajó la mirada, sintiendo vergüenza. Fue en una fiesta. Había alcohol, mucho alcohol. Yo bebí demasiado, y Deku también. Los ojos de Yuyu se abrieron con sorpresa. ¿Deku? ¿Izuku Midoriya? Nejire asintió lentamente. Nos despertamos juntos al día siguiente sin ropa. Ninguno recuerda nada. La expresión de Yuyu cambió completamente. Mierda. Nejire dejó escapar una risa amarga. Sí, mierda. Yuyu pasó una mano por su cabello, claramente procesando todo. ¿Entonces Izuku no sabe nada? No, respondió Nejire rápidamente. No le dije nada. En ese momento, acordamos olvidar lo que pasó. Pensé que sería lo mejor, pero ahora, miró nuevamente la prueba de embarazo, sintiendo un peso aplastante en el pecho. Ahora no sé qué hacer, Yuyu. Yuyu la miró con suavidad. ¿Quieres tenerlo? Nejire apretó los puños. No lo sé, no estoy lista para esto. No sé si podría ser una buena madre. No sé qué dirán mis padres, mis amigos, no sé qué va a pasar con mi futuro. ¿Y el aborto? ¿Lo has considerado? Nejire se estremeció. Sí lo pensé. Pero tampoco sé si podría vivir con eso. Yuyu suspiró y tomó la mano de Nejire con delicadeza. Nejire, nadie puede tomar esta decisión por ti. Pero lo que sí puedo decirte es que, pase lo que pase, no estás sola. No importa qué decidas hacer, yo estaré aquí para apoyarte. Nejire sintió un nudo en la garganta, y las lágrimas comenzaron a caer nuevamente. Tengo miedo, Yuyu. Yuyu la abrazó con fuerza. Lo sé y está bien tener miedo. Pero no tienes que enfrentarlo sola. Nejire se aferró a su amiga, sintiendo un alivio momentáneo en medio del caos. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando finalmente se separaron, Nejire limpió sus lágrimas y miró a Yuyu con determinación. Gracias, Yuyu, ya sé qué hacer. Capítulo 4. Un nuevo destino. Nejire salió del baño con una sensación de alivio y nerviosismo mezclados en su pecho. Decidirse a tener al bebé era un gran paso, pero aún quedaba algo que debía hacer. Contarle a Izuku. Caminaba por los pasillos junto a Yuyu, quien no se apartaba de su lado. ¿Lista?, preguntó Yuyu con suavidad. Nejire respiró hondo. No, pero tengo que hacerlo. Ambas recorrieron la escuela hasta que finalmente lo encontraron. Izuku estaba en un rincón tranquilo del patio, conversando con Shoto Todoroki. Ahí está, susurró Nejire, sintiendo que su estómago se encogía. Yuyu le dio un suave empujón en la espalda. Ve, yo te esperaré aquí. Nejire asintió y se acercó lentamente al dúo. Izuku. Él y Shoto giraron la cabeza hacia ella. Oh, Nejire, ¿qué pasa?, preguntó Izuku con su sonrisa usual. Ella tragó saliva y se obligó a mantener la compostura. ¿Podemos hablar en privado? Izuku parpadeó, sorprendido por la seriedad en su rostro. Miró a Shoto, quien solo se encogió de hombros en señal de que lo esperaría. Claro, dijo Izuku, siguiéndola hasta un área más apartada. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Nejire se cruzó de brazos, tratando de encontrar las palabras. Izuku, necesito decirte algo muy importante. Él notó su expresión nerviosa y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿De qué se trata? Nejire tomó aire y lo soltó lentamente. No había vuelta atrás.
Estoy embarazada. El tiempo pareció detenerse. Izuku quedó completamente en blanco, como si su cerebro se hubiera apagado por completo. ¿Qué? Escuchaste bien. La prueba fue positiva. Estoy embarazada y es tuyo. Izuku sintió su corazón latir con fuerza. Su respiración se aceleró mientras procesaba las palabras. ¿Yo cómo? Nejire le lanzó una mirada de incredulidad. ¿En serio, Izuku? ¿Cómo crees que pasa esto? Izuku agitó las manos, todavía aturdido. No. ¡No! Me refiero a no recuerdo nada de esa noche, no sé cómo llegamos a esto. Nejire bajó la mirada. Yo tampoco. Pero es la realidad. El silencio se hizo presente entre ambos. Izuku sintió un peso enorme en el pecho. No porque estuviera enojado o arrepentido, sino porque la noticia era simplemente demasiado grande para procesar de inmediato. ¿Qué piensas hacer? Preguntó con cautela. Nejire tomó aire. Voy a tenerlo. Izuku levantó la vista hacia ella, viendo la determinación en sus ojos. En ese instante, algo en él hizo clic. Si su destino era ser padre, lo aceptaría con gusto. Nejire notó su silencio y sintió una punzada de miedo en el pecho. Izuku. Lo siento. Nejire sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué? Lo siento, repitió él, bajando la cabeza. El estómago de Nejire se encogió. No me digas que. ¿Tú no vas a hacerte responsable? Preguntó, sintiendo que su voz temblaba. Izuku levantó la mirada rápidamente, con una expresión de sorpresa. ¿Qué? No. ¡No! No es eso. Nejire parpadeó, confundida. Entonces, Izuku apretó los puños y respiró hondo. Te estoy pidiendo perdón porque fui irresponsable. Porque no debería haber dejado que esto pasara. Porque no recuerdo nada y me siento como un idiota por ello. Nejire abrió los ojos con sorpresa. Yo jamás te dejaría sola en esto, continuó Izuku, con una firmeza que no había mostrado antes. Voy a hacerme responsable. No solo del bebé sino de ti también. Nejire sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero esta vez no era de miedo sino de alivio. Izuku. Sé que esto no es lo ideal, pero pase lo que pase, voy a estar aquí para ti y para nuestro hijo. No estás sola en esto. Las palabras de Izuku la desarmaron por completo. No sabía qué esperaba de esta conversación, pero esa respuesta. Sintió que su pecho se aligeraba. Una sonrisa pequeña y frágil se formó en sus labios. Gracias. En la distancia, Yuyu los observaba con una leve sonrisa. Nejire había tomado su decisión. Capítulo 5. Un nuevo sueño. Izuku se quedó en silencio, observando a Nejire con una mezcla de emociones en su interior. Sabía que su vida había cambiado para siempre. Ya no se trataba solo de él y su sueño de ser héroe. Ahora había una vida que dependía de él. Mientras caminaba por los pasillos de la UA, su mente estaba en una sola cosa. ¿Qué hacer ahora? No tardó en llegar a la conclusión de que tenía que tomar una decisión difícil. Nejire llamó. ¿Sí? Izuku tragó saliva, sintiendo su corazón latir con fuerza. Voy a dejar la UA. Los ojos de Nejire se abrieron como platos. ¿Qué? Izuku apretó los puños con determinación. Ser un héroe siempre fue mi sueño, pero ahora tengo un nuevo objetivo. Un nuevo sueño. Nejire lo miró, aún en shock. ¿Y cuál es ese sueño? Izuku esbozó una leve sonrisa. Ser el padre que nunca tuve. Nejire sintió su corazón estremecerse con esas palabras. Él hablaba en serio. ¿Estás seguro? Preguntó, buscando alguna señal de duda en su rostro. Más que nunca. Izuku no perdió más tiempo y se dirigió al despacho de All Might. Cuando llegó, el antiguo héroe número 1 lo recibió con una sonrisa. Joven Midoriya. ¿Qué lo trae aquí? Izuku respiró hondo antes de soltar la bomba. Vengo a renunciar. La sonrisa de All Might desapareció. ¿Qué? Izuku cerró los ojos por un segundo y luego lo miró directamente. Quiero dejar la UA y el One for All. El silencio en la oficina se volvió sofocante. Joven Midoriya, ¿por qué? Preguntó All Might, su voz más seria de lo habitual. Izuku bajó la cabeza por un momento antes de hablar. Porque ahora tengo una nueva meta, un nuevo sueño. Levantó la vista, sus ojos brillaban con determinación. Y ese sueño es ser el padre que nunca tuve. All Might se quedó sin palabras. Podía ver la firmeza en los ojos de su pupilo. No había duda en él. Finalmente, tras unos segundos de silencio, All Might suspiró. Si esta es tu decisión, entonces no te detendré. Izuku asintió con gratitud. Gracias, All Might. Después de devolver el One for All, Izuku fue directo a la oficina del director y dejó una carta de baja. No había marcha atrás. Al salir de la UA, Izuku sintió algo extraño. Un vacío en su pecho. Pero al mismo tiempo también sentía paz.
Sabía que estaba tomando la decisión correcta. Días después, Izuku consiguió trabajo en una cafetería. No era una gran posición, pero le permitía ganar dinero y prepararse para el futuro. Mientras tanto, en la UA, la clase 1 estaba conmocionada. Midoriya dejó la escuela, exclamó Kaminari. Sí, según el director, presentó su baja hace unos días, respondió Ida con seriedad. ¿Pero por qué lo haría?, preguntó Uraraka, claramente preocupada. No lo sabemos, dijo Todoroki, cruzado de brazos. Todos estaban desconcertados por la repentina decisión de Izuku. Nejire pasaba cerca del aula cuando escuchó la conversación. Se detuvo en seco. Izuku realmente se fue. Su corazón latió con fuerza. Él había cumplido su palabra. Sin decir nada más, se alejó del aula con una mezcla de emociones en su interior. Esto era real. Capítulo 6. Un nuevo hogar. Habían pasado 2 meses desde que Izuku recibió la noticia de que sería padre. Desde ese día, trabajó incansablemente en la cafetería, tomando turnos dobles siempre que podía. El cansancio se acumulaba en su cuerpo, las ojeras marcaban su rostro y apenas tenía tiempo para descansar. Pero no se rendiría. Sabía que tenía una responsabilidad y haría todo lo posible por estar preparado. Era una tarde como cualquier otra en la cafetería cuando la campana de la puerta sonó. Izuku, ocupado limpiando una mesa, no prestó atención al nuevo cliente hasta que escuchó una voz familiar. ¿Joven Midoriya? Izuku se volteó de inmediato. Frente a él, en su forma civil, estaba All Might. El ex-héroe sonrió con nostalgia al ver a su antiguo pupilo. Pero también notó algo preocupante. Las profundas ojeras en su rostro. El agotamiento en sus ojos. La forma en que sus hombros parecían pesar toneladas. Izuku forzó una sonrisa y se acercó. All Might. ¿Qué haces aquí? El hombre mayor lo observó en silencio por unos segundos antes de hablar. Vine a ver cómo estabas, pero parece que la respuesta es evidente. Izuku se rascó la nuca, sintiéndose un poco avergonzado. Estoy bien, solo he estado trabajando mucho. All Might suspiró. Joven Midoriya, ¿necesitas dinero? Izuku se tensó ligeramente ante la pregunta. Yo no quería aceptar ayuda, quería hacerlo solo. Pero la realidad era que lo necesitaba. Miró a su antiguo maestro, el hombre que siempre había visto como un padre. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió ser honesto. Sí lo necesito. Para mí y para la chica que ahora está embarazada de mí. All Might asintió lentamente, procesando las palabras de Izuku. El silencio se apoderó de la mesa por unos segundos. Luego, sin decir nada, All Might sacó una chequera de su bolsillo. Izuku observó, confundido, cómo su mentor escribía en ella. Cuando All Might arrancó el cheque y se lo entregó, los ojos de Izuku se abrieron con sorpresa. Era una cantidad de dinero enorme. Suficiente para comprar una casa, pagar muebles y cubrir gastos por un año entero. Mañana, ve a las oficinas de la Torre Might, dijo All Might con seriedad. Hablaremos más allí. Izuku sintió que algo dentro de él se rompía. Todo el estrés, la fatiga, la ansiedad. De repente, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Gracias, murmuró, con la voz temblorosa. En un impulso, se lanzó hacia All Might y lo abrazó con fuerza. Entre sollozos, solo pudo repetir una y otra vez. Gracias, gracias. All Might correspondió el abrazo con una leve sonrisa, dándole unas palmadas en la espalda. Sabía que Izuku lo veía como un padre. Y, en cierta forma, él también lo veía como un hijo. Esa misma noche, Izuku salió corriendo de la cafetería. Con el cheque en su bolsillo y una nueva esperanza en su pecho, recorrió la ciudad en busca de una casa. Después de horas de búsqueda, finalmente encontró un lugar que parecía perfecto. Un hogar para él y Nejire. Sin dudarlo, sacó su teléfono y marcó el número de Nejire. El tono de llamada sonó varias veces antes de que la chica respondiera. ¿Izuku? ¿Por qué llamas tan tarde? Izuku sonrió. Tengo algo importante que decirte. Había dado el primer paso hacia su nueva vida. Capítulo 7. Dudas y culpa. Desde el día en que escuchó que Izuku dejó la UA, Nejire no había podido sacarse esa noticia de la cabeza. Él se fue. Dejó todo atrás. Por ella. Por el bebé. Y no podía evitar sentir que fue su culpa. 2 semanas habían pasado. En ese tiempo, su mejor amiga, Yuyu, estuvo a su lado ayudándola en todo lo posible. Era quien le traía comida cuando se sentía demasiado mareada para ir a la cafetería. Quien la cubría en las clases cuando el cansancio la vencía. Quien le sujetaba el cabello cuando tenía que correr al baño para vomitar por las mañanas. Nejire, le decía Yuyu con una sonrisa, intentando animarla.
Creo que es un poco temprano para los antojos, pero si quieres algo en especial, dime y lo iré a buscar. Nejire solo suspiraba, apoyando su cabeza sobre el escritorio. No tenía ganas de comer nada. Sentía el estómago revuelto, su humor cambiaba en segundos y estaba más cansada de lo normal. Pero eso no era lo peor. Lo que realmente la estaba destrozando por dentro era la culpa. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Izuku, un vacío crecía en su pecho. Cada vez que escuchaba hablar sobre la clase 1 y los entrenamientos, sentía una punzada en el corazón. Cada vez que recordaba la mirada de sorpresa en el rostro de Shoto cuando supo que Izuku dejó la escuela, sentía que estaba a punto de romperse. Yuyu, murmuró una tarde mientras estaban en la azotea de la UA, viendo el atardecer. ¿Crees que Izuku cometió un error al irse? Yuyu la miró de reojo. Sabía que Nejire se estaba torturando con esos pensamientos. Suspiró y le dio un leve golpe en la cabeza con un dedo. Oye, deja de pensar así. Izuku tomó una decisión porque quiso hacerlo. Nadie lo obligó. Nejire mordió su labio. Pero su sueño era ser un héroe. Y ahora trabaja en una cafetería. Yuyu se encogió de hombros. Quizás su sueño cambió. Nejire giró el rostro para mirarla. ¿Qué quieres decir? Tú dijiste que Izuku aceptó la noticia con calma, ¿cierto? Que incluso te pidió perdón y dijo que se haría responsable. Nejire asintió. ¿Y no has pensado que, tal vez, para él ahora su nuevo sueño no es ser un héroe, sino ser un buen padre? Nejire abrió los ojos con sorpresa. Esa idea jamás se le había cruzado por la cabeza. Se quedó en silencio por varios segundos, procesando las palabras de Yuyu. Finalmente, dejó escapar un suspiro y cerró los ojos. Tal vez Yuyu tenía razón. Tal vez Izuku no lo veía como una renuncia, sino como un nuevo comienzo. Esa noche, su teléfono sonó. Nejire estaba en su habitación, acostada en la cama con una mano en su vientre. Cuando vio el nombre de Izuku en la pantalla, su corazón se aceleró. Rápidamente contestó. ¿Izuku? Nejire. Su voz sonaba diferente, feliz, pero también agotada. ¿Estás bien? Preguntó ella con preocupación. Izuku rió suavemente. Sí, solo estoy cansado. Pero lo logré. ¿Lograste qué? Hubo un pequeño silencio antes de que Izuku respondiera con emoción. Encontré una casa. Nejire se quedó en shock. ¿Qué? Mañana quiero que la veas. Si te gusta, nos mudaremos allí juntos. Nejire sintió que el aire le faltaba. ¿Mudarse juntos? Su mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera responder, Izuku continuó. Sé que es un poco repentino, pero quiero hacer las cosas bien. No quiero que tú o el bebé pasen necesidades. Nejire apretó el teléfono con fuerza. El tono en la voz de Izuku. Esa determinación. Era real. Izuku no estaba huyendo. Izuku estaba construyendo un futuro para ellos. Y, por primera vez en semanas, Nejire sintió que todo iba a estar bien.